Hoy te cuento el que es hasta ahora el episodio más negro de la historia del vino. La plaga que devastó viñas por todo el mundo. La filoxera. La historia empieza durante la colonización de América. Los viajes de los españoles al Nuevo Mundo implicó, entre otras cosas, el inicio de la cultura vinícola. En Norteamérica, en lugares como Texas, norte de California o México, se plantaron viñas que dieron buenas cosechas y que se emplearon sobre todo para celebraciones religiosas. Con el tiempo el vino fue generando más interés y los envidiosos en la costa atlántica de Estados Unidos también probaron a plantar sus propias viñas. Pero ellos no recogieron las buenas cosechas del occidente del país, a pesar de que trajeron a los mejores enólogos de Europa y sus mejores cepas. El problema parecía ser algo más que un clima distinto y poco beneficioso para la vid. Lo que todavía no sabían es que el principal culpable de su fracaso, atención spoiler, era el insecto protagonista de esta historia, la filoxera. Los continuos viajes de viticultores americanos y europeos entre los dos continentes, con el objetivo de conseguir buenas cosechas en el este de Estados Unidos, provocaron que la indeseada filoxera también se apuntara a algún viaje y desembarcara en el continente europeo. En 1863, en el sur de Francia, se empiezan a detectar los efectos desastrosos de la filoxera en los campos. Las viñas habían dejado de crecer, sus hojas se volvían marrones, sus uvas se caían antes de terminar de madurar y cuando se escarbaba para ver las raíces, éstas habían sido devoradas. Viñas que habían dado uvas de calidad durante cientos de años estaban dejando de hacerlo y todavía no sabían por qué. Y esto solo era el principio. El insecto empezó a extenderse, primero en Francia, después por toda Europa y finalmente por todo el mundo, convirtiéndose en una de las peores plagas de la historia. Hagamos un pequeño parón en la historia para hablar un poco de este bicho indeseable y de cómo se comporta. Como hemos dicho, se trata de un insecto originario de Norteamérica. Fue allí donde se detectó su presencia en viñas por primera vez. La filoxera es un pulgón amarillo diminuto de 1 milímetro de largo, que tiene fijación por la vid, en concreto por el género de las vitis. Se multiplica muy rápido y se propaga con mucha facilidad. Puede transmitirse entre viñas, saltando de planta en planta, por tierra, por aire e incluso viaja en el barro de botas, herramientas o maquinaria de los agrícolas. Suele empezar su ataque a la planta comiéndose las raíces para luego terminar con la savia de las hojas como postre. Este orden hace que cuando la vemos en las hojas de la vid ya sea demasiado tarde, no podemos hacer nada para salvar la vid. La planta suele empezar a morir a los 2 o 3 años desde la infección. Retomemos la historia. Desde que llegó la filoxera a Europa fueron necesarios 10 años para saber qué estaba devastando las viñas y otros 10 años para aceptarlo. Obviamente, para entonces ya era demasiado tarde y la filoxera se había extendido por toda Francia y empezaba a abrirse camino por el resto de Europa. Al principio los españoles fuimos ajenos a la plaga, pensando que el bicho solo odiaba a los franceses y sus viñas, pero al final también llegó a la península ibérica. Aquí se detectó en 1878 por 3 extremos diferentes, Girona, Oporto y Málaga. Su difusión fue lenta, tardando varias décadas en llegar a algunas zonas, pero terminó arrasando todo el campo peninsular. En 1900 la filoxera se había cargado más del 70% de las vides plantadas en Francia, y bodegas de toda Europa quemaban sus viñedos en un intento desesperado de controlar la propagación de la plaga. Esto se tradujo en un déficit de vino internacional que de forma imprevista los españoles aprovecharon, supliendo con vino español la falta del francés en los mercados internacionales, por lo menos hasta que llegó la plaga a España. Otra consecuencia fue la inmigración de muchos bodegueros franceses a La Rioja, donde encontraron la tierra y el clima adecuados donde seguir produciendo un vino similar al que hacían en Francia, lo que consecuentemente supuso una importación de conocimiento e inversiones a nuestro país. El resultado de todo esto fue un crecimiento exponencial de las exportaciones de los vinos españoles, un importante incremento de la superficie de viñedos nacionales, la firma de un tratado comercial con Francia y hasta la construcción de un tren que partía de la localidad de Haro y transportaba vino al país galo. Cuando se acabó la plaga, y a pesar de perder una gran parte de los cultivos de vid, la manera de hacer vino y su importancia en el país había cambiado radicalmente. Se había industrializado y había ganado importancia como actividad económica relevante en España. Se puede decir que aunque la filoxera arruinó nuestras viñas, antes de hacerlo, supuso un gran desarrollo y despegue de nuestros vinos, y este progreso se mantuvo tras la plaga. Pero no nos dejemos enamorar de las consecuencias positivas que tuvo para nuestro país y volvamos a la historia. Todavía tenemos una plaga devastando viñas por todo el mundo. Veamos cómo acabaron con ella. En Francia se intentó hacer de todo para luchar contra la filoxera. Se creó una comisión especial con grandes intelectuales
y hasta el gobierno ofreció una gran recompensa económica al que descubriera una solución. También se celebraron convenciones internacionales para compartir experiencias entre los países afectados. Finalmente, fue un grupo independiente de investigadores quienes dieron con la solución. Al identificar la procedencia del bicho, observaron que en su país natal, Estados Unidos, la planta había evolucionado de tal manera que era resistente al insecto, es decir, también la ataca pero no la daña. En cambio descubrieron que la vid europea, la Vitis vinifera, moría con el ataque de la filoxera. Por tanto se les ocurrió utilizar raíces americanas como base sobre la que injertar variedades europeas, y algo tan sencillo fue lo que detuvo a la filoxera. Después de muchos años de luchar contra la plaga, la salvación vino del mismo lugar del que había llegado el problema. Y aunque en la década de 1880 ya se estaban descargando miles de toneladas de madera de vid estadounidense en Francia, realmente los viñedos tardaron en recuperarse hasta mediados del siglo XX, y es que el plan de injertos tardó en reponer la cantidad de viñas arrasadas. A esta ardua tarea se le sumó la llegada de hongos que trajeron los portainjertos americanos, el desconocimiento sobre la nueva técnica de injertos y su afinidad con las distintas variedades y suelos, una importante crisis económica y 2 guerras mundiales. Todo ello provocó que muchos agricultores no pudieran sobrevivir económicamente y abandonaran los campos. Aunque la filoxera arrasó cepas de toda Europa, quedan pequeños reductos que todavía resisten a la plaga. La razón por la que no fueron infectados algunos de estos lugares es todavía un misterio. En cambio otros parece que se escaparon por contar con suelos arenosos donde la filoxera no es capaz de cavar los túneles hasta las raíces. Ejemplos de estos lugares son las Islas Canarias, áreas en la denominación de Toro o lugares en Chile. Existen ya nuevos tratamientos eficaces para combatir la filoxera, pero son mucho más costosos que la solución de los portainjertos. Hoy en día, el insecto está por todo el mundo y sigue siendo un peligro para los viñedos, por lo que la mayoría de viñas del mundo son una combinación entre raíz americana y planta europea en la superficie. Esto no quita que existan vinos que se elaboran con plantas europeas al completo. Dicen que los vinos de este tipo son más grasos, estructurados y saben más a los vinos de antes. Sinceramente creo que los vinos de antes no tienen nada que ver con los vinos de ahora, por suerte. Si la bodega quiere presumir de elaborar vinos con viñas totalmente europeas, pondrá en la etiqueta Pie Franco, que viene a decir que la raíz también es europea. Son pocas las viñas de este tipo. En España hay una ley de 2003 que prohíbe plantar sin injerto en zonas susceptibles al ataque de la filoxera. Esto hace que los vinos de Pie Franco estén muy demandados y se consideren joyas exclusivas dentro del mundillo del vino. Hasta aquí el capítulo de hoy. ¡Salud!